Qué bueno es el Señor. Esa música traía recuerdos. La primera vez que llegué a este lugar y caí postrado allá afuera y no sabía qué me pasaba y lloraba. Venía pasando muchas tribulaciones, pero gloria a Dios, que Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Dígale que está a su lado. Usted tranquilo y el predicador nervioso. Póngase los cinturones, que vamos profundo en esta tarde. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? Si no la leyó, no tenga apuro, la vamos a leer hoy. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, vamos a leerlo del 36. Bendito sea Cristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, diga Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Diga, entristecerse y angustiarse. No diga más. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cegados de sueños. Bendita es tu palabra, Señor, por siempre y para siempre. Te adoramos, te bendecimos. Te pido, Dios mío, que seas tú en mi vida, Señor, para poder hablarle a tu pueblo. Me rindo ante ti esta tarde, Dios mío, y en el nombre de Jesús, Señor, te pido que hables de acuerdo a la necesidad de ellos. Amén. La gloria siempre va a ser para Dios, amén, y siempre es de Dios. Nos paramos en este lugar a glorificar su nombre y lo que Cristo hizo. Antes de predicar, quiero hablarle de un pequeño testimonio. Un pequeño testimonio que me llevó a lo que es el título de esta predicación. Por allá por los años 2003, tenía yo apenas como 20 años más o menos, 19, 20 años. Tomé la decisión de irme de mi casa. No fue fácil. Digo que no fue fácil porque entre tantas cosas tenía todos los beneficios dentro de mi casa. Aun cuando crecí en un matrimonio disfuncional, mi mamá, era una mujer que trabajaba para darnos lo mejor a nosotros. Pero yo decidí salir del yugo. En ese tiempo estaba con la que es hoy en día mi esposa, y decidí también dejarla a ella y me fui a Margarita. Éramos novios para ese entonces. Y en Margaritas empezaron a ocurrir cosas al punto que yo quedo en la calle, literalmente. Empiezo a peregrinar en la calle, me pasan muchas cosas, me junto con personas que no debí juntarme y caigo en una debacle fea. Yo recuerdo una noche que estaba ebrio, no tenía dónde vivir, estaba descalzo, sin camisa, en una rume de sillas, con una botella de licor, y yo, sin conocer a Dios, yo le decía: Dios mío, ayúdame a salir de esto. Dios mío, yo no quiero estar más así. Ve en el estado en que estoy, descalzo, sin camisa, casi todos los días bebo, tomo. Ayúdame a salir de esto. Yo no conocía a Dios para ese entonces. A mí me gustaría vestirme así como se visten los abogados, le decía yo, con saco, con corbata. Y esa noche me quedé dormido. Yo digo que me pasó lo que le pasó a Jacob, ¿sabe? Cuando estaba en esa noche oscura, que veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Pero sentí paz, sentí una paz que no había sentido nunca en mi vida. Pasaron los días, yo dormía donde podía dormir. Pero conocí a un amigo, y ese amigo de una forma u otra sacaba comida del hotel donde trabajaba, me traía, me buscaba agua, me dejaba todas las cosas, buscaba sábanas, me decía: oye, quédate allí, quédate en este lugar, que los jefes para acá no vienen. Y me tuvo un tiempo allí. Recuerdo que él llegó una noche y esa noche me dice: oye, ¿sabes qué? Hasta hoy duermes aquí, porque te voy a ayudar. Yo no sabía trabajar, yo dependía siempre de lo que mi mamá me daba. Y me llevó a un lugar.
pagó la habitación, me dio para que hiciera un mercado. Y desde allí mi vida empezó a cambiar, empecé a ver la vida de otra forma, empecé a buscar la manera de salir adelante por mi cuenta, trabajar, me empezó a enseñar lo que era el trabajo de la gastronomía, en los hoteles, todo esto. Hace unos días el Señor lo pone en mi corazón. Estoy durmiendo y, oye, pone un sentir por Él. Y empiezo a buscarlo por las redes, empiezo a buscar los viejos amigos con los cuales me relacionaba en aquel entonces. Y tanto di que lo conseguí. Y le empiezo a hablar, pero no como cristiano evangélico, sino como una persona que le está dando un buen consejo. Y él me dice, oye amigo, ¿sabes algo? Necesito que, bendito sea Cristo, necesito que me ayudes, déjalo allí, necesito que me ayudes, preste atención acá, necesito salir de este mundo oscuro donde estoy, no me ha sido fácil, estoy alcoholizado, me dice, ayúdame. Y entre tantas cosas que hablamos, él me dice, oye, necesito que me des tu Facebook para así mantenernos más en contacto y ves qué es lo que hace. Yo no le había dicho que era cristiano. Y entonces, una noche, él me deja un mensaje y me dice, oye, wow, ahora entiendo por qué me hablas así. Pude ver lo que publicas, pude ver lo que haces, veo cómo oras por las personas, veo cómo Dios te usa, veo lo que estás haciendo en Dios con razón. Me quieres ayudar. Oye, mi hermano, qué bonito lo que estás haciendo, te veo gordito, te veo. Y en eso me entero que el hermano Félix Miere, ¿cuántos lo conocen? Estaba en Margarita, eso hace una semana, 2 semanas. No, 2 semanas. Y entonces le digo a Mieres, oye, tienes una misión, llégate a la Asunción porque sé que estás cerca de él. Y le planteo la situación, necesito que vayas donde está este amigo, ores por él, le des palabra, le puedas decir un mensaje de parte de Dios. Y Félix lo hizo así. Pero en lo que Félix está hablando con él le está diciendo a Félix lo graba y dice, oye, los dos estábamos en el mismo lugar, me está haciendo referencia de mí. Los dos estábamos en el mismo lugar, los dos hacíamos lo mismo, trabajábamos lo mismo. De hecho, oye, yo lo ayudé por un momento en la vida, le extendí la mano. Pero ahora puedo ver que hubo una diferencia, que aunque estábamos en el mismo lugar, él tomó una decisión distinta a la mía. Yo hoy en día puedo ver lo que Dios está haciendo en él, pero ven el lugar donde yo estoy. Necesito que me ayuden. Y de ese mensaje que él envió, el Señor habló a mi vida y me hizo perdonar a esta altura del partido, porque son 14 años que tengo dentro de este ministerio y yo creía que emocionalmente, que mi corazón estaba bien, pero yo ahí me pude dar cuenta que aún había en mi corazón resentimientos hacia mis padres, porque yo decía, oye, todo lo que viví fue a causa de ellos. Y Dios me hizo ver, no es así, fue a causa de tu decisión. Lo que él está viviendo, y él lo reconoció, es a causa de su decisión. Pero aun cuando tú estás dentro del ministerio y hablas de Dios, todavía tienes el corazón dañado, pero no es por causa de tus padres, es por causa de tu decisión. Y Dios me hacía ver que había vivido toda una vida echándole la culpa a mis padres de la decisión que yo tomé en ese momento. Quizás ellos en su momento no tomaron la mejor decisión, pero la Escritura dice que cada uno le va a rendir cuenta a Dios según cuál sea nuestras acciones aquí en la tierra. Y yo decía, qué tremendo y qué enseñanza me dejó de esto. Y este es el título de la predicación. Por eso le decía al principio, la gloria siempre va a ser de Dios. Y le traigo esto porque es necesario glorificar a Dios en nuestra vida y lo que Dios hace. Hoy yo me miraba en el espejo y decía, wow, yo mismo, qué bien te ves. Sí, porque si miro hace unos años atrás, si me voy al testimonio que le estoy contando, descalzo y sin camisa, no tenía nada. Y ve lo que ha hecho Dios. Por eso es que si algo debemos de entender, amada iglesia, es que nunca podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Lo que Dios ha venido haciendo y lo que Dios hará. Las circunstancias que estás viviendo en este momento no determinan lo que ya el cielo habló de ti. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en medio de situaciones difíciles buscamos a Dios, pero cuando estamos, como dicen por allí coloquialmente, en la guanábana, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que el mensaje de esta tarde es para que reflexionemos. Todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida, todo lo que seguirá haciendo y qué debemos de hacer para dejarnos guiar por Él.
Todo se basa en una decisión. Todos los días tomamos decisiones. Lo que vivimos hoy es producto de una decisión que tomamos ayer o pasado unos días. Es decir, que todo depende de nosotros y de la forma en que queramos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Decisiones son actos de la voluntad que determinan el curso moral y espiritual de una persona como consecuencia eterna. Lo voy a volver a repetir. Decisión son los actos de la voluntad que determinan el curso moral y espiritual de una persona. Por eso le hablaba de mi testimonio. Por la decisión que yo tomé en un momento de mi vida, moralmente estaba destruido. Espiritualmente estaba devastado. Moralmente, amado hermano, no servía. Porque ¿cómo te puede ver una persona cuando tú estás en esa condición? Cuando tú estás en la calle descalzo, sin camisa, todos los días tomando. Espiritualmente estaba devastado. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios. Mi espíritu estaba muerto. Por eso es que debemos de entender algo. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sus veredas son sendas de muerte. En ese momento yo creía que estaba tomando la mejor decisión de mi vida, porque yo decía, no, yo quiero salir del yugo de mi mamá. Y mi mamá era de esas que dicen, gloria a Dios y Dios la bendiga donde está. Ahí está la puerta. El que no le gusta mi yugo, se va. ¿A cuántos alguna vez le han dicho así? Ahí está la puerta. El que le guste, bien. Y el que no, también se puede ir. En la vida enfrentamos momentos que definen nuestro destino y debemos tomar decisiones las cuales pueden ser erróneas o decisiones dolorosas que nos llevarán a ser victoriosos, donde podemos tener la confianza total y la sumisión dolorosa, donde obtendremos la victoria. En la vida vamos a tener que tomar decisiones que muchas veces van a ser dolorosas y no van a ser fáciles, pero allí es donde vamos a hallar la victoria. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuestionamos a Dios, renegamos del propósito de Dios en nuestra vida porque las circunstancias no se asemejan a lo que Dios alguna vez nos dijo que iba a hacer con nosotros. Dios te dice, te voy a dar por herencia a las naciones. Dios te dice, te voy a engrandecer tu nombre. Dios te dice, serás próspero delante de muchos. Y te da una serie de promesas, las cuales muchas veces nosotros creemos que esas promesas, las cuales Dios nos da, no nos van a hacer pasar por situaciones difíciles. Y cuando estamos en ese peregrinar y cuando estamos en ese caminar, nos preguntamos muchas veces, bueno, pero es que si Dios me dio por herencia las naciones, ¿por qué es que tanta gente me rechaza? ¿Por qué si Dios dijo o Dios me dijo que me dio el don de sanidad, por qué entonces es que me enfermo tanto? Y cuestionamos a Dios en medio de ese proceso. Pero lo que no entendemos es que Dios nos hace pasar nuestro proceso para preparar nuestro corazón y entonces podernos dar lo que Él nos quiere dar. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te haré padre de muchedumbre. Pero no le dijo lo que Abraham tenía que pasar o tenía que vivir en medio de ese peregrinar. Por eso es que Dios siempre te da la promesa, pero no te dice lo que te va a tocar vivir. Y muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos. ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? Ese es como aquel que Dios le dice, te voy a prosperar, pero primero te hace pasar por una serie de cosas y te endeudas y crees que nunca vas a salir de eso. Pero ¿por qué Dios te hace pasar por todo eso? Para que aprendas a ser buen administrador y el día en que Dios te dé lo que te corresponde, entonces la bendición no termine apartándote, sino que tengas el carácter y la suficiente madurez para poder retener y para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios te está dando eso. Ahora, lo primero que hacemos nosotros es, en medio de las cosas, es salir corriendo, es querer dejarlo todo, es querer abandonar, es querer buscar la vía más fácil. ¿Y será que así es? Vamos al Génesis. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Por eso es que antes de tomar una decisión, primero, como hijo de Dios, te lo voy a dejar de regalo.
Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muchos de nosotros como cristianos vivimos entre la memoria del Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Dios forma al hombre del polvo, pero antes crea el Edén. Y luego que forma al hombre, forma capítulo más adelante la mujer. Y lo coloca dentro de un huerto llamado el Edén. Dios crea el Edén, geografía, sistema geográfico. Y dentro de ese Edén coloca un huerto. Pero antes crea al hombre y le dice: soyuga, ten dominio de todas las cosas, ¿sí o no? Toma posesión de todo, te pertenece. Ensancha tu territorio, le dice al hombre. Y le da un consejo. Y le dice: cuida de lo que te estoy entregando. Forma al hombre del polvo, saca a la mujer de la costilla, le da señorío, le da autoridad. ¿A quién se la dio? ¿A quién se la dio? Se la dio al hombre. Y cuando hablo de hombre estoy hablando de ambos. Le dijo: soyuguen, tengan dominio de todas las cosas. ¿A quién se la dio? Se la dio a ambos. Multipliquen, ¿a quién se la dio? Si le dice multipliquen, ¿a quién se la dio? Tengan dominio de todas las cosas. Ahí tienen, de todos los árboles que ven podrán comer. Adán y Eva no le hacía falta nada dentro del huerto, pero él le dijo: cuida. El poder creativo de Dios estaba dentro de ellos. Fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Es decir, que él se paraba delante de la mata de guanábana y le decía: quiero una guanábana, y la mata le daba una guanábana. El poder de Dios estaba dentro de él, de ellos. El poder estaba dentro de ellos, pero Dios le dice: cuida de lo que te estoy entregando. Ahora, si Dios le dice: cuida de lo que te estoy entregando, es porque él sabía que en cualquier momento algo podía pasar. Lo único que le faltaba a Adán y Eva dentro del huerto era sarna para rascarse. Lo tenían todo. Y Dios le dice: cuida. De todos los árboles que hay aquí adentro puedes comer, pero menos del árbol de la ciencia, del bien y el mal comerás, porque ese día, el día en que comas de ese árbol, usted conoce la historia más que yo, ciertamente morirá. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Porque Dios no creó robot. Dios pudo haber creado un ser el cual él le dijera: mira, yo soy tu Dios, solamente a mí me vas a adorar. Dios estaba probando la voluntad del hombre. Tienes todo aquí dentro del huerto, pero de este árbol no vas a poder comer, porque el día en que comas ciertamente morirás. Es decir, puedes gozar de todos los beneficios, pero la decisión de comer o no comer del árbol es tuya. Si está agarrando forma esto, ¿verdad? Tienes todos los beneficios, tienes todas las frutas. Puedes acostarte debajo de cualquier árbol. Puedes comer de todos ellos, hacer jugo, hacer batido, hacer lo que tú quieras, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día en que comieras ciertamente morirá. Ahora, ayúdame usted a predicar. ¿Qué pasó? ¿Y qué vino con la desobediencia? El hombre en ese momento, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Delegó qué? Delegó la autoridad, delegó el señorío, porque Dios le dijo: soyuga, ten señorío de todas las cosas. ¿Qué más entregó, mi hermano? Ayúdame. Mi hermano lo entregó todo. Ahora, lo más tremendo de todo esto es lo siguiente: que ¿quién comió primero? Ellos lo tenían todo dentro del huerto. Ahí salieron los hombres, la mujer. Ahorita voy con ustedes, tranquilo, no se me alegreten tanto. Qué tremendo esto. Pero el hombre, ¿quién fue formado primero? Hermano, el hombre fue formado primero. Imagínate la relación que tenía Dios con el hombre cuando fue formado primero. Por eso es que Dios, antes de entregarte algo, Él tiene que formarte. Ahora, la decisión de Abel, de Adán, fue más terrible, porque él tenía una relación primero con Dios antes que la mujer. Él se relacionaba con Dios, él hablaba con Dios, él fluía con Dios, él era con Dios todo. Hasta que llegó un momento y él dice: no, pero es que yo veo los animales que unos con otros y se procrean y avanzan y crecen. ¿Y dónde está lo mío? No, Dios, yo necesito a alguien para mí. Y Dios: ah, bueno, está bien, pues no. Si no te soy suficiente, entonces yo te voy a crear la ayuda idónea. ¿Sí o no? Porque es que a veces no estamos conformes con las cosas que Dios nos entrega o nos da. A veces queremos más de lo que ya Dios nos ha entregado.
Y no digo que no esté mal, pero ¿será que está dentro de la voluntad de Dios? Por eso es que cuando cometemos errores y vienen las consecuencias, entonces le echamos la culpa a Dios y queremos soltarlo todo. Le dije que iba profundo y se pusieron los cinturones. En ese momento él podía haber consultado con Dios. Amado Padre, ¿sabes qué? Nos diste una directriz, pero la mujer hizo lo que él quiso, lo que ella quiso. ¿Será que usted puede acomodar todo esto? Él había sido creado primero, tenía una relación con Dios. Pero viendo todo esto y a la manera también como me lo contaron, Adán todavía no tenía el carácter formado, porque él pudo haber ido a hablar con Dios. Cuida de lo que te estoy entregando. La mujer accedió al pecado, sí, ciertamente, pero ya él tenía una relación con Dios. Él sabía quién era Dios, él sabía lo que Dios había hecho en nuestra vida. Satanás engañó a la mujer con una verdad: si comes del árbol serás como Dios. Será que el hombre no era como Dios. Conocerás el bien y el mal, le dijo. A veces asumimos cosas simplemente porque queremos. ¿Y por qué digo porque queremos? Porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal y tenemos la palabra, pero entonces buscamos a la persona que nos dé el consejo que nosotros queremos escuchar para entonces proceder. Eso pasa y después le echamos la culpa a Dios. Aló, ¿están ahí o se fueron? Ustedes me dicen, sigo paro. Habían visto todos los árboles, no conocían el mal, y entonces él le dice: vas a conocer el bien y el mal, y decidieron comer. Hermano, si conocías solamente lo bueno, ¿para qué te vas a empeñar en conocer el mal? ¿Para qué te vas a empeñar en querer conocer el mal si todo lo que te rodea se lo colocó Dios allí? Ahora, entonces vino la maldición. ¿De dónde fue creado el hombre? ¿A quién maldijo Dios? A la tierra. Ahora, con el sudor de tu frente. ¿Y qué le dijo a la mujer? Tenían el señorío, le dije, soyugan. Ahora vas a dar a luz con dolor. Y aparte de eso, tu deseo será para tu marido, porque lo entregaste. Tu señorío será porque el señorío que tenías lo entregaste. Y ahí entró la maldición en la tierra. Por eso te decía, vivimos como con el pensamiento de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y no nos terminamos de definir como cristianos. Muchas veces estamos caminando con el pensamiento de Adán y Eva, de lo que pasó en el huerto. Vemos las manifestaciones, hablo como cristiano, vemos lo que Dios hace, vemos los milagros, vemos las señales, vemos de dónde Dios nos saca, vemos en el hueco donde estamos, vemos donde Dios nos ha traído, pero aún así queremos seguir pensando en aquello que nos ata al pasado. Por eso es que usted, amada mujer, usted no va a poder ser feliz si sigue pensando en aquel hombre. Si usted no termina de perdonar, si usted no termina de sanar. Hoy con las mujeres, ¿me permiten, hombres? A veces sabemos las consecuencias que van a traer esas relaciones que no vienen de Dios, pero seguimos allí. Es que yo lo veo tan bello, pero tú hablaste con él, lo conoces, ya sabes. No, sí, él tiene 4 divorcios, 5 muchachos por fuera, pero yo creo que yo siento en mi corazón que Dios lo va a cambiar. Usted me dice, no, pero es que usted sabe que el negocio ese no está bien. Ese negocio no viene de parte de Dios. Usted sabe que ahí hay gato encerrado. No, pero yo creo, porque es que la Biblia dice que Dios envía, aunque sea el diablo, a bendecir a sus hijos. Y entonces entra la angustia, entra la ansiedad después, entra el pánico. Después, pasados 5 o 6 meses después que te casas, viene con el ojo morado, con la boca hinchada. ¿Y qué pasó con el hombre que ibas a cambiar? Ahí es que te das cuenta que nadie lo puede cambiar. Aló. Por eso, joven que estás aquí, la decisión de casarte, que no sea porque te estés quemando, sino porque en verdad el matrimonio es de propósito, viene de parte de Dios. Ya Dios habló, ya Dios te dijo, ya lo confirmaste. Y entonces muchas veces creemos que estamos dando el mejor consejo. Bueno, para que se estén quemando, que se casen. Y pasado el tiempo, ¿te casaste por qué? ¿O hiciste que se casaran por qué? Porque simplemente se estaban quemando o porque era la voluntad de Dios. Y entonces allí es donde vemos la consecuencia. No, mira, yo te digo algo, a mí me cuesta aconsejar. No es que no lo sepa hacer, pero yo por lo menos ese trabajo, oye, trato de dárselo a mi esposa porque ella es como más pastora. Sí, ella más se sienta, ella más
entiende. Yo soy más de que, bueno, te doy un consejo y si avanzas y te quedaste, te vas a quedar. Obviamente Dios me está enseñando en este tiempo que no es así. Hay gente que aprende más rápido que otra, ciertamente. Pero qué fácil se me hace, de verdad. Cuando la persona viene a pedir un consejo y me dice, Dios me dijo. Cuando me dice Dios me dijo, gloria a Dios, porque así no tengo que pensar mucho. Claro, porque es que si Dios te dijo que tomaras esa decisión, ¿para qué vas a pedir consejo? Dios me dijo, pero bueno, Dios te dijo, ya no puedo hacer. Dios me dijo que me fuera de la red. Dios me dijo que Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo, y nunca oran, nunca buscan la presencia, nunca buscan, simplemente viven de emociones. Dije que iba profundo y que se pusieran los cinturones. Pero ya está bueno de agarrar a Dios de bochinche y de juguete, porque entonces la cuestión no es que tome la decisión, sino que la cuestión es que terminas echándole la culpa a otro. No, yo tomé la decisión porque lo que pasa es que el pastor nunca me visitó, el mentor nunca el líder nunca fue para mi casa. Aló. La brújula moral de la sociedad es el sacerdocio. La brújula, si el sacerdocio se cae, la sociedad se desborona, la iglesia se desborona. La brújula moral de la sociedad es el sacerdocio. Si no hay sacerdote, ¿qué pasa? ¿Cómo tú enseñas a alguien allá afuera algo que tú en tu casa no enseñas? ¿Cómo tú hablas de los hijos de los demás cuando en tu casa tus hijos no se sujetan? Como cuando como padre no eres de ejemplo. Porque yo te digo algo más que nadie lo sé. Nosotros o el ser humano no aprende, amado hermano, por los consejos, sino por el ejemplo. Porque es que tú puedes decir muchas cosas, pero ¿cómo te conduce dentro de la casa? ¿Cómo ven tus hijos? ¿Cómo trata a tu esposa? Entonces hay una distorsión en la sociedad porque el sacerdocio no termina de ponerse los pantalones. Y ahora voy con los hombres. Porque es que muchas veces veo personas llegar, no, es que tú no sabes, Mariche, de dónde Dios me sacó, lo que yo era en la calle, como yo era para adelante en la calle. Y aquí dentro de la iglesia lo tocas con un alfiler, entonces quiere dejarlo todo. Y hoy en día la mujer que tanto cuestionan, la mujer de la que tanto hablan, la mujer de la que tanto dice que no puede predicar, la mujer que quieren ponerle pie, es la que está saliendo para adelante con la obra del Señor. Es la que tú ves orando, es la que tú ves en todos lados, es la que tú ves haciendo la voluntad de Dios, es la que está en los retiros, es la que está intercediendo. Habrá una mujer en este lugar que se levante y diga gloria a Dios. La mujer en este tiempo, por eso es que el libro de los Salmos dice, y vi a millares de mujeres predicando la buena nueva de salvación. Tanto que se cuestiona, pero entonces lo invitas a predicar, no predica, lo invitas a orar, no, lo invitas para la vigilia, lo invitas para todo, y entonces después tiene la moral de decir, no, es que nadie me busca. Aló, ¿usted está bravo conmigo? Eso me lo ministró Dios a mí en mi corazón. Jesús vino a dignificar a la mujer. Por eso es que cuando la mujer la querían apedrar, Jesús dijo, el que esté libre de pecado está bien. Él podía decir apedréenla porque está escrito en la ley de Moisés. Pero después que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dijo. Y después que pasó todo eso, la levantó, la dignificó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? 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 Benditas sean las mujeres en este tiempo que se levantan a interceder por sus hijos, por su casa, por su familia, por el negocio. Bendita la mujer. Mi hermano, 10 minutos me quedan y todavía no he llegado a la plataforma. 2 escenarios, 2 huertos. El jardín del Edén, lo tenían todo, pero la decisión de pecar era de ellos. A diferencia del huerto del Getsemaní y lo que te hablaba al principio, 2 huertos, uno representaba abundancia y el otro representaba tristeza, dolor, angustia, aflicción, quebranto, pero decisiones distintas. Un mismo escenario, pero decisiones distintas. A veces vamos a ver escenarios que
vamos a creer que no son favorables a nuestra vida. Pero son escenarios que nos enseñan, que nos capacitan, que nos adiestran. El escritor de Hebreos lo entendió, capítulo 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No era fácil estar en ese lugar. Aunque era hijo, lo que estaba viviendo allí, lo estaba enseñando. Y dice la escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la vida eterna, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estaba siendo perfeccionado. En medio de su dolor, en medio de su angustia, él tenía que tomar una decisión. Para Jesús no era fácil. Para Jesús no era fácil. ¿Sabe por qué? A veces estamos que ponemos al diablo por encima de Dios en nuestra vida. Y creemos que el diablo es más poderoso que Jesús. Y todo es el diablo, y todo es el diablo, y todo es el diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Para Jesús ese lugar no era fácil. A veces estamos tan temerosos del diablo que se nos olvida el temor a Dios. Si algo debemos de tenerle miedo a nosotros, no es al diablo, él está vencido. Nosotros le debemos de tener temores a Dios. Porque hay de aquel que caiga en la ira de Dios. Hay de aquel, dice, que caiga en su ira. Ahora imagínate el lugar. Imagínate los dos escenarios, el huerto del Edén, claridad, luz, luces, todo, las guanábanas full, las matas full, el alimento todo full. Ahora imagínate el Getsemaní, donde él tenía que tomar la decisión más dolorosa de su vida. ¿Sabes cuál fue la decisión más dolorosa que Jesús tuvo que tomar en la tierra? Morir a su voluntad. No escatimó ser semejante a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que vino a la tierra a morir por nosotros. El peso de la ira de Dios en ese momento venía sobre él. Él entendía lo que iba a pasar. Él entendía que el pecado se iba a postrar en él o iba a morar en él, y en ese momento iba a ocurrir una separación. El hombre que le enseñó a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, cuando le dice: yo no hago nada sin consultarlo con mi Padre. Mi Padre ha sido uno conmigo y yo he sido uno con Él. Nada de lo que ustedes me han visto hacer lo hago a mi propia voluntad, sino hago es la voluntad de aquel que me envió. Por eso que Él y yo somos uno siempre. Y yo quiero que ustedes sean uno conmigo. El hombre que le había enseñado a los discípulos eso, él entendía que si el Padre se separaba de él, no iba a ser fácil. Y en ese momento tuvo que decidir. Se llevó a sus discípulos. Ustedes lo leyeron conmigo. A los hijos de Zebedeo. Se llevó a Pedro y le dice: oren, porque la verdad, el espíritu quiere, pero la carne es débil. En ese momento de oscuridad, en ese momento donde los discípulos a los cuales él más confiaba se quedaron dormidos, él pudo haber dicho: ¿sabes qué? Yo no voy a morir por ninguno de estos cabezones. Yo no voy a hacer nada. Porque imagínate, a los que están más cerca de mí, entonces se van a quedar dormidos. Los que yo creo que son de mi confianza, mira lo que están haciendo. Pero él no se valió de sus emociones. Él no se valió de lo que sentía. Él no se valió de su voluntad. Él no se valió de lo que iba a pasar. Él tenía un objetivo claro, y su objetivo era entregar la vida por la humanidad, aun cuando sentía dolor. Por eso que Isaías lo profetizó y dijo: Israel, Israel, despierta, porque te has bebido la copa de la ira. Aún hasta lo que está en el fondo te lo has bebido. Despierta, ¿quién beberá de esa copa? Estaba hablando de Cristo. Él iba a tomar la copa. Él iba a tomar la ira, él la iba a hacer suya para traerte redención. Por eso que cada decisión que tú tomes en tu vida, tú no la puedes tomar de acuerdo a tu emoción, de acuerdo a lo que estás viviendo, de acuerdo a las circunstancias. Hay algo, amada iglesia, que nos dejó el Señor. Se llama libre albedrío, pero también nos dejó el discernimiento. Y el discernimiento viene en nuestra vida cuando hay una conexión. Por eso que en medio del dolor, Él siempre
siempre estuvo allí. Padre, háblame. Padre, dime. Padre, es doloroso. Padre, es fuerte. Pero si es tu voluntad, que no se haga la mía, que se haga la tuya. Si tengo que beber de la copa, que se cumpla. Porque primero la gente quiere vivir de los beneficios, pero no quieren el sacrificio. La gente quiere vivir de la bendición, pero no le gusta orar. Y por eso que en este tiempo vemos una iglesia emocional. No tiene determinación, no sabe hacia dónde va. Andan de aquí y de allá. Si alguien me dice voy, y si otro no me dice, entonces dejo de ir. No, tú tienes que determinarte como iglesia a que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Hay gente que está esperando que le diga lo que ellos necesitan oír. Y así no es el propósito de Dios para nosotros. Yo hoy no voy a ministrar a nadie. No por falta de tiempo, porque los hermanos me dan un tiempito más, sino porque la decisión es tuya. ¿Hasta cuándo tanto? Ponte la mano, tírate en el piso, levántate, acuéstate, vomita. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano, intercede? Órame, ponme la mano. Yo necesito que Dios haga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hombre, que estás en este lugar sabiendo lo que Dios te colocó en la mano? Sabiendo lo que Dios te entregó. ¿Hasta cuándo? Esa indecisión. Ay, yo no voy más porque es que yo veo ese mariche tan odioso. Yo no sé qué se cree. Entonces le dicen a la esposa: anda tú para esas cuerdas de hipócrita, porque yo para allá no voy más. Y el mundo está lleno de ¿qué? De gente ¿qué? De gente hipócrita, porque cuando te aplauden de frente, por detrás te están enterrando el cuchillo. Se tenía que decir, pero es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos, hermano. Es tiempo de levantarnos. Lo que estás viviendo ahorita no es a causa de tu mentor, no es a causa de tu líder, no es a causa de tu decisión. Cuando yo entré por esa puerta, yo dije, yo tengo que estar en ese lugar. Y mucha gente se levantaba, mucha gente llegó a cuestionar el llamado. Mucha gente decía, ¿por qué él no? ¿Por qué él sí y yo no? Mucha gente decía tantas cosas, pero yo estaba entendido de dónde Dios me sacó, ¿sabes? Yo estaba entendido la promesa que le hice a Dios. Por eso que hay momentos que vienen bajones, ciertamente. Hay momentos que la semana pasada yo me paré con unas ganas de no predicar. La semana antes pasada yo viajé a llevar el mensaje con unas ganas de no ir, porque eran 5 o 6 horas de carretera. Me pude haber quedado aquí vendiendo y trabajando, pero me acordé que estando en esa silla, yo le dije, si tú me sacas de aquí, para donde tú me envíes, yo voy a ir. Y la escritura dice que cuando le hagas promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque Él no se complace de los insensatos. Dale la gloria a Dios. Qué bueno es el Señor.